Bien, estamos en vivo ahora sí, aquí con una súper invitada y yo estrenando Columpio, por favor, mi nueva adquisición. eh, el día de hoy vamos a estar entonces, ya estamos inaugurando las primeras tertulias disruptivas de este año, que les hemos dado un refrescamiento con la plena intención de trabajar el tema de la autonomía financiera en su amplia dimensión, en su justa complejidad. Además, el tema de la autonomía financiera no es solo un asunto racional de inversiones, números, dónde pongo el dinero, cómo lo muevo, en lo absoluto. El tema del dinero, y ya nuestra invitada hoy nos lo va a confirmar, de alguna forma es como un reflejo también de lo que hay dentro de nosotros y de cuánta relación hemos sanado o seguimos enguerrillados con todo el tema financiero y de dinero. Así que por eso es importantísimo, y este año vamos a ir muy a fondo desde Disruptivas para trabajar toda esta parte sutil, emocional, energética, y lo más maravilloso además de este proceso, porque es un proceso, no es en una terapia, no es con una herramienta, es un proceso continuo de vida. Lo más maravilloso de esto es que hay muchas rutas en las que podemos curiosear, experimentar, sentir corporalmente también. Y hoy vamos a estar entonces compartiendo con Meli Reyes, que es nuestra invitada de hoy, que nos va a compartir una de las herramientas, una de las rutas justamente que están disponibles para que podamos acceder a ellas y que nos permita acceder a nosotras mismas justamente a través de ellas, para ir lo más a fondo que necesitamos, que requerimos para reconciliarnos verdaderamente con la abundancia que es natural, pero que en esta dinámica sociocultural, bueno, la hemos quizá tergiversado. De eso va a estar tratando estos espacios de tertulias disruptivas, en el que todos los últimos miércoles de cada mes vamos a estar yendo entonces a fondo con las diferentes herramientas y con diferentes invitadas. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre las barras de Access, algo bastante nuevo, la verdad. Tenemos un grupo de Telegram en el que perfectamente puedes sumarte. Te vamos a poner el link aquí abajo en la descripción. Y justamente hacíamos, Meli, viste que las encuestas que hicimos, más del 70% de las chicas que participaron no conocen las barras de Access. Sí. Entonces, qué interesante que, bueno, inauguremos las tertulias con algo que está como todavía eh, allí con mucha curiosidad. A mí me van a acompañar los camiones de piña porque vivo en Costa Rica, se hacen sentir. Mi nombre es Big Chop, por cierto, no me presenté. Mi nombre es Big Chop, yo soy la creadora de Disruptivas Comunidad. Cuando esto se ponga demasiado intenso, voy a cerrar mi audio para que no nos moleste tanto. Así que bueno, vamos entonces a inaugurar este espacio con Meli. Meli, bienvenida a Disruptivas. Te paso el testigo para que te presentes. Hola, ¿qué tal? Gracias, Vic. Además, para mí todo un honor inaugurar este nuevo año, además con esta energía y con esta cantidad de información útil para las personas que así elijan recibirlo. Entonces, bueno, comenzamos como con mucho ánimo ¿sabes? Como cuando tenemos juguetes nuevos, entonces es como bien interesante porque siempre queremos jugar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, así espero que pueda hacer esta información, pero no solo para jugar, sino que para jugar y crear, y crear mucho más en nuestras vidas y que yo la verdad es que una de las características que veo de lo que he encontrado en Disruptivas es que hay espacio para ello, ¿no? Entonces, además, donde tú puedes elegir y puedes elegir según funcione para ti, ¿no? Y básicamente, una de las cosas que mucho conversamos y mucho compartimos en Access es que justo tenemos, o sea, hacernos conscientes de que tenemos libertad para elegir, ¿no? De verdad, como mirarlo y ejercerlo, ¿no? Esa libertad de elección y que funciona, además que particularmente funciona no igual para todos, pero tú ves lo que realmente a conciencia puedes incorporar en tu vida, en tus dinámicas. Y bueno, sí, mi nombre es Melida Reyes. Yo vivo en Caracas, Venezuela. Bueno, yo vivo entre Caracas y Valencia, de por sí yo soy de Guacara.
Pero bueno, estoy ahorita más tiempo acá en Caracas, desde hace 10 años, 11 años aproximadamente. Bueno, hablando un poco de mí, yo, bueno, de profesión soy contador público, pero en realidad yo siempre estoy como, yo creo que soy una estudiosa, siempre ando como buscando cosas que aprender, que conocer. Bueno, uno reconoce en su vida que probablemente tú tienes como alguna facilidad para recibir y para comprender cierta información. Yo no había encontrado como un algo donde yo dijera esto, y yo siempre estaba era como buscando algo que me apasionara, claro, porque mi profesión terminó siendo como eso que tú debes hacer, eso que tú debes hacer, y lo exploré de muchas formas y trabajé, aprendí muchísimas cosas, además que hablando particularmente del tema financiero, económico, yo siento que me dio como una muy buena base, una muy buena estructura, que además uno lo aplica en la cotidianidad, cuando tú ves tus conocimientos no terminan siendo solo para aplicarlos en un solo espacio, sino que terminan siendo como parte del conjunto de las habilidades que terminas empleando en todas las áreas de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso, además la destreza de conversar, quienes me conocen saben que hablo muchísimo, entonces, bueno, ahí como que todos estos años tú te vas como preparando para recibir ciertas cosas en tu vida, y bueno, gracias a una gran amiga que vive en Valencia, acá en Venezuela, que conozco desde que yo tenía aproximadamente como, no sé, 19 años. Mi primer trabajo fue con ella justamente en una tienda tipo Nueva Era. Esta amiga tiene unos años, ya es la persona que tiene más formación de Access Consciousness aquí en Venezuela. De hecho, es la única facilitadora, se llama facilitador certificado, que son como las personas que tienen como más formación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ella tiene años y formación en ello, y yo aproximadamente a finales del 2018, a través de ella, conozco las barras. Además que fue muy cómico porque además, si les cuento, fue una cosa como que ven para que pruebes. Y yo, claro, además muy confiada, y sobre todo con mi amiga que siempre ha sido como una gran contribución, ella se llama Mariana Táriba. Y yo voy y fui como una jornada y me acuesto, tal, pero además yo no hablé con nadie, me pusieron las manos y yo salí y mi compañero me estaba esperando y que, pero bien, y yo, sí, yo no sé qué fue eso, pero fue divino, bueno, fue divino. Y no tenía ni siquiera ninguna explicación cognitiva para ello. Y yo solo sabía lo que había sentido, y es como, yo quiero esto. Y de hecho, o sea, yo le dije, yo quiero esto, háblame más de esto, me dijo, vente a una clase. Y bueno, así comenzó como mi historia con Access, y a partir, yo lo empecé a tomar para mí, y como que por mera, yo ahora diría conciencia, ¿no? Pero en ese momento podía decir que quizás estaba era como dejándome llevar por la intuición, y efectivamente aquí encontré unas herramientas muy interesantes donde un montón de cosas que antes yo creía que eran como locuras y que solo se me ocurrían a mí, no vale, esto también es parte del camino a la conciencia, ¿no? Entonces, esto me da el espacio para contarles que además las barras son una de las técnicas de un conjunto de herramientas de algo que se llama Access Consciousness, o acceso a la conciencia. Claro, esto surge, nace con las barras de Access. Pero luego termina complementándose con una cantidad importante y variada de herramientas muy sencillas. En principio, cuando no son sencillas es porque nosotros las complicamos, la verdad, pero son muy sencillas y que te permiten justamente conectar o crear o reconocer mucha más conciencia en tu vida, ¿no? Porque nosotros pasamos como toda una vida como llenándonos de creencias, de puntos de vista, de ideas, porque incluso a veces los sentimientos están basados sobre una idea, ¿no? Sobre una creencia, sobre qué tener miedo, sobre qué sentir afinidad, sentir amor. O sea, hay algunas cosas que surgen como orgánicamente en nosotros o creemos que son orgánicas, y hay otras que
el contexto, nuestro entorno, influye muchísimo. Entonces, cuando aquí a veces decimos, bueno, compramos como ideas de nuestro entorno, ¿no? Entonces las hacemos nuestras y creemos que eso somos. Entonces es como muy interesante porque justamente todas estas herramientas te permiten encontrar más espacio de ti. No sé si esto les suena como chévere. Yo la primera vez que lo escuché, yo más espacio de mí, qué maravilloso. Entonces, bueno, ahí está tu conciencia, la conciencia de tu ser. Entonces, bueno, yo comencé, como les dije, experimentando las barras, que en principio es una técnica súper relajante para el cuerpo. O sea, el cuerpo, la verdad, nosotros, siempre, o sea, tú percibes algo muy lindo cuando alguien te abraza. O sea, siempre el contacto humano, el contacto físico termina siendo muy agradable. Incluso siempre hay personas que no, dependiendo de las culturas, ocurre que no tanto, pero realmente el cuerpo siempre, cuando incluso lo hace una persona con la que tú tienes confianza, tú buscas ese abrazo, tú buscas esa cercanía de alguna manera. Entonces, este contacto físico, de hecho, en Access dicen, siempre a los cuerpos les gusta ser tocados, ¿no? En el concepto de la palabra, de justo esa calidez humana, ¿no? Entonces, bueno, este es de contacto, 32 puntos en la cabeza y cada punto está asociado a un área diferente de tu vida. Te puedo mencionar o les puedo mencionar dinero, control, creatividad, creando formas de vida, creando conexiones, comunicación, tiempo y espacio. O sea, están asociadas a diferentes áreas. A ver, que cuánto tiempo, o sea, uno va pasando como por varios puntos y el tiempo que pasa por cada punto va a depender también de la energía que se perciba, de lo que ya uno va conociendo que se va requiriendo. Entonces, una sesión de barras puede durar 1 hora en promedio, pero puede durar un poco más. De hecho, puede durar 3 horas y está bien, o sea, no hay nada contraindicado, pero puede durar media hora y tú puedes recibir todos los beneficios de una sesión de barras con media hora. O sea, no hay una de las cosas incluso que tratamos de trabajar mucho a través de estas herramientas es salir de las polaridades, de lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, porque eso al final nos limita. Y una de las cosas interesantes de las barras es que no hay nada incorrecto. O sea, de hecho, cuando uno está comenzando a correr barras, como les decimos, uno siempre está preguntando, pero si hago esto está mal, o tú crees que si no tocas bien el punto, o no sabes bien, y sabes, como todo eso del inicio del aprendizaje, y no, o sea, ni la persona se va a morir, ni le va a pasar nada malo, o sea, no ocurre nada de eso, así que una persona que está recién formado en barras, o una persona que tiene 20 años en barras, igual puede proveerte, o sea, de esta técnica y tu cuerpo además es muy sabio, es tu cuerpo el que va a activar esa energía. ¿Qué es lo que ocurre en esos 32 puntos? Se activa de unas ondas electromagnéticas, pero las activas tú, tu cuerpo, quien lo está recibiendo, no es quien lo está dando, quien transmite energía, no, o sea, es quien lo está recibiendo, es el cuerpo de la persona que lo está recibiendo, que está allí en esa camilla, que activa eso donde lo requiere. Entonces puede ser que tú lo requieras en un lugar distinto, o sea, en un área distinta a lo que yo requiero en mi vida, por ejemplo. O Ajá, sea, ¿me ibas a decir? y es como una especie de quizá reiki o imposición de manos, pero con contacto, ¿no? Porque es todo el trabajo de la energía sobre el Sí, cuerpo, sí, pudiera exactamente, ser. pero además aquí es específicamente sobre la cabeza. Y es un toque sutil, o sea, ni siquiera es una cosa así que tú digas que vas a sentir que, o sea, no es una digitopuntura, es un toque sutil que se siente el contacto, pero que no hace presión, sino es un contacto amable, la verdad. O sea, de hecho, una de las formas de como a mí me gusta explicar las barras es como un contacto amable con los dedos, a través de los dedos. Entonces, pero al final termina siendo como cuando tú enciendes una computadora, o sea, el botón, o sea, el que está dando las barras, enciende ese botón que es ese punto o esos puntos que según lo que tú requieras,
tu cuerpo va a trabajar. Y entonces, ¿cómo va a trabajar? Esos ideas, puntos de vista, sentimientos, emociones de los que hablaba hace un ratito, que puedan estar atorados, donde puedas estar atorada o te puedes estar limitando, es como que la energía se mueve, se sacude ahí un poquito, ¿no? Entonces siempre decimos, lo mínimo que ocurre es que te relajas maravillosamente. O sea, yo he corrido barras a personas que apenas le pongo los dedos en la cabeza y es así el ronquido más profundo y es divino ver una persona así, porque además Es recibe que no, sin puntos no de hay nada vista. más sabroso que te toquen el cabello así, el cráneo, es divino. Y te quería preguntar, porque fíjense qué maravillosa Meli, ella se entrevista sola y ya nos echó todo el cuento. Pero te Yo quería dije que me preguntar, gustaba hablar. evidente. No, divino, divino. Te quería preguntar, ¿hay algún ejercicio digamos, como de racionalización, como bueno, qué pasó, darle descripción narrativa a lo que ocurrió Mira, posterior a la sesión o durante la sesión? la verdad es que si les cuento, en Access decimos, si estás pensando, estás apestando. Estás apestando, porque muchas veces los pensamientos lo que hacen es limitarnos. Entonces aquí estás liberando cosas. Si al terminar una sesión de barras, a ver, yo decimos correr barras, yo te estoy corriendo barras y yo puedo haber percibido en un punto específico mucha energía y yo después te digo, ay, mira, en tal punto percibí, y tú me vas a decir, claro, eso fue tal cosa, eso es porque me está ocurriendo esto. Y si ahí se estaba liberando algo, la ponemos, porque entonces ya lo estás trayendo de nuevo, ya lo estás solidificando. Además, entonces sales de allí, le cuentas a otra persona y dices, mira, qué impresionante. Y entonces a mí lo que me estaba ocurriendo era tal cosa, y se lo cuentas a otra, ya. O sea, lo que liberaste de allí, puedes estarlo otra vez trayendo a tu vida, incorporando, porque lo que hiciste fue racionalizarlo. Aquí es mucho como de seguir tu energía. De hecho, una de las cosas que se habla es justo sigue la energía. ¿Qué te dice la energía? ¿Qué percibes acá? De hecho, se usa más que sentir la palabra percibir. Entonces, que tú logres conectar con ese percibir. Bueno, una cosita que iba a comentar es por qué se llama barras. Es porque tocamos en el mismo punto del lado derecho y del lado izquierdo y se genera una barra energética. Entonces, claro, mucha gente, claro, tenemos tantas definiciones de barras. Como que dividen la cabeza. Sí, de hecho, por ejemplo, aquí hay un punto y cuando yo los toco al mismo tiempo del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces lo que se genera es una barra energética, por eso se llama barras. Entonces, claro, no siempre se explica y no mucha gente lo sabe. Entonces, eso, que es como, la otra vez me dijeron, eso que es como de un palo. Y yo, como de un palo, ¿eso qué haces tú? Y yo, como de un palo, era una barra, ¿no? Pero es justamente por eso es que se llama barras. Y a propósito de los términos, ahí nos aclaraste lo importante del tema de la barra y por qué barra. El tema de la conciencia, ¿cuál es el concepto, desde dónde lo ven, desde dónde lo comparten, el tema de la conciencia? Porque es acceso a la conciencia, ¿desde dónde lo entienden? Es ese espacio más puro donde está tu ser, donde tienes unicidad con todo, donde no hay juicio, donde, o sea, si buscas dentro de ti ese ser que si tú quitaras los puntos de vista que tienes, tú reconocieras probablemente que tienes un saber y que no estás buscando fuera de ti, no buscarías fuera de ti la aprobación o el dónde está, o sea, por eso era que al principio decía que probablemente yo en aquel momento dije, voy a seguir mi intuición y ahora diría, sigo la conciencia, porque es ese espacio donde tú reconoces que sabes que sabes. O sea, de hecho, nosotros aquí decimos empoderando a la gente a saber que sabe. Entonces, la idea es que tú reconozcas ese espacio de tu ser donde tienes además unicidad. Esa unicidad es donde no eres aislado
o sea, es como eres la gota en el océano y eres el océano también, ¿no? Eres parte, influyes en él, pero también eres la gota en el océano, ¿no? Entonces es como esa unicidad, eres parte de tu entorno y cómo puedes crear desde allí. De hecho, hay una expresión que hablan del reino de nosotros. Entonces, como no crear desde ti, solamente es el reino del yo y aislado de todo el mundo, que nunca puedes estar tampoco aislado de todo el mundo, pero con unas actitudes o con unos puntos de vista individuales, o cuando vives para el resto y te sacas a ti de todo. Entonces todo lo que haces lo haces en función del resto. Mira esos dos extremos. Esos dos extremos, ninguno es consciente. Entonces el ideal, el de conciencia, es el de unicidad, donde tú eres importante y todo es importante, ¿no? Entonces eso con nuestro planeta, eso con nuestro entorno, con las personas que están en nuestras vidas, con los espacios donde creamos en conjunto, como por ejemplo aquí en Disruptivas, ¿no? Entonces ese espacio de unicidad, cuando hablamos de unicidad en la conciencia, hablamos de que tú reconozcas que eres parte de ese todo, sin juicio, un espacio sin juicio. O sea, sin juicios inclusive ni negativos ni positivos. O sea, de esos, al final esos juicios o esas definiciones que se convierten en juicios que a veces recibimos o hacemos sobre nosotros mismos, nos saca también del verdadero ser que tú eres. Entonces tú me puedes decir, bueno, Meli, no sé, probablemente por decirte algo, ay, no, ojo, esta es una historia de la vida real. Me ha pasado, es que tú hablas mucho, como que fastidio. Bueno, pero es tu punto de vista, que es un fastidio. Para mí es un superpoder. Ahora lo reconozco como un superpoder, pero en algún momento yo compré esos puntos de vista y esos juicios de esas otras personas que, bueno, no les parecía bien que yo hablara tanto. Y yo empecé a enjuiciarme y empecé a ser menos yo, menos consciente. De hecho, mis elecciones ya no eran en función de mí, mis elecciones eran en función de esos juicios. Es que yo te vi incluso, yo te stalkeé, obviamente, para conocerte, y tus primeras fotos nada que ver con quién eres ahora. Incluso Sí, físicamente has cambiado. muchísimo, muchísimo. De hecho, incluso creo que no hay muchas fotos cuando comencé en Access. Era muy distinta ahora y antes. O sea, fue como además un periodo donde probablemente yo conscientemente probablemente no estaba en búsqueda de algo, pero de manera inconsciente sí sabías, es cuando tú sabes que hay algo más allí para ti. Y yo físicamente era otra, incluso era del color de mi piel, era como más gris, o sea, lo que transmitía, porque bueno, también uno va pasando como por etapas y por situaciones, y una de las cosas que es como parte de lo que yo puedo decir como de mi testimonio en Access, que he encontrado es como más de mí, más ese yo, o sea, la verdad ahorita esto que hablamos del juicio, me enjuicio menos, reconozco que hay cosas que me han caracterizado y que probablemente en algún momento me ha dado pena mostrar hablando otra vez, por ejemplo, de este tema del hablar mucho y resulta que hay personas que me escuchan y cómo puedo contribuirles a esas personas a partir de allí. De hecho, a mí, o sea, yo te puedo estar contando algo y mientras te estoy contando algo digo, ah, mira, pero yo no había caído en cuenta de esto, ¿no? Sí, 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 a mí me pasa lo mismo. Entonces como la voz termina siendo una gran herramienta. Total. Entonces, claro, si eres más consciente, tú vas a reconocer eso que te hace feliz, independientemente de lo que opinen las demás personas, eso que te hace feliz, eso que puede crear más en tu vida y que además es inevitable. Si tú te sientes bien con lo que estás creando, con las elecciones que estás tomando, tu entorno va a funcionar también en esa dirección. Nosotros a veces creemos que tenemos que estar bien en función de que los demás estén bien, pero los demás van a estar bien cuando tú estés bien. O sea, es al revés, ¿no? Y bueno, ajá, me ibas a Total. decir.
Sí, hay una cosa y bueno, las tertulias arrancan con esta misión personal de curiosear y tal cual. Me siento también como en ese mismo proceso que tú también nos compartías, de que inconscientemente sabes que hay algo más, de que estás buscando algo. Yo me siento en ese momento ahora, y por eso quiero como curiosear, bueno, diferentes rutas, ¿no? Que el tema de la autonomía financiera no es solo el tema de todo el ejercicio de racionalidad de inversiones, como decía, sino que es mucho más. Y es mucho más, además, que, que no necesariamente lo tienen, digamos, como los mentores que están en este ámbito de las inversiones, sino que ese saber, esa sapiencia, lo tienen más personas de tu perfil, que se han formado en lo holístico, en lo terapéutico, que han abordado lo sutil, lo energético. Entonces, como esa confluencia de estas dos dimensiones me parece fundamental. Pero sobre esa base, a fin de cuentas, uno no deja de ser bueno, las elecciones que hemos tomado en el pasado, o los caminos también de formación que hemos tomado en el pasado. Y una de las cosas que me cuestiono, y creo que se las voy a preguntar a todas las entrevistadas, es como este tema bueno, hay unas condiciones materiales, hay unos contextos políticos, económicos, físicos, digamos, que salen de tus manos. Entonces, una de las cosas que a mí si me cuestiona, me problematiza, es como, bueno, ¿hasta qué punto podemos efectivamente tener más acceso a esa bella frase que dijiste al inicio, más acceso a ti misma, y sobre esa base empiezas a construir también la realidad y evidentemente tu entorno empieza a cambiar? Yo también creo que soy una experiencia de ello. Yo empecé a cambiar dentro de mí y eso me hizo, por ejemplo, mudarme a Costa Rica y estar en otro, en otra frecuencia, en otro entorno, en otra cosa. Eh, pero igual, digamos, hay unos contextos que, que no van a dejar de ocurrir. Hay unos contextos culturales, por ejemplo, toda la cultura patriarcal, que sigue siendo un ejercicio de muchísima violencia machista, y de muchísima misoginia, que está ocurriendo. Por ejemplo, en este momento en Costa Rica, el sábado hay una marcha en el Caribe del país por toda una situación de reiterativas violaciones a mujeres, ¿no? Entonces, digamos, ¿hasta qué punto, o sea, cómo lo ves tú, qué opinas tú sobre cómo, hasta qué punto uno está como, bueno, haciendo todo un trabajo interno y que tiene una proyección sin duda en lo externo, pero hay un conjunto de variables en lo externo que desde mi punto de vista, a ver, no tenemos control, y demanda más de procesos políticos, culturales para incidir sobre ellos. Por ejemplo, la cultura machista, que es tan violenta, especialmente con las mujeres, con los hombres también, quiero decir, eso no es solamente una violencia sobre la mujer, sino también sobre la especie humana, creo. Y esos son, digamos, como elementos que salen de las manos de este entorno de cuidar, de trabajar y de profundizar en lo espiritual, y que siento que de alguna forma entra como en contradicción. Siento que de alguna forma hay como tensión allí, como de si estoy de acuerdo con esto que me están diciendo ellas, y resueno, y yo soy también un poco el reflejo de eso. Mi vida ha cambiado mucho por eso, pero al mismo tiempo hay situaciones de xenofobia, hay situaciones machistas, hay situaciones, etcétera, que bueno, no las controlamos, no podemos transformarlas o crear, digamos, demasiados cambios si no están conectados más por movimientos políticos, sociales, etcétera. Entonces, bueno, esta tensión, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué opinas? Sí, mira, es No sé si me expliqué, muy, para mí también es como, sí, yo lo voy como... no, es muy complejo porque, a ver, mira, yo vengo de ser una persona que además en ciertos momentos ha sido como muy reaccionaria, muy peleona, y bueno, y una lucha bueno, por las ideas que tengas en un momento determinado que a ti te parece que son las más justas con respecto desde el punto de vista social, a, a eso que tú ves que es desigual y que sea a nivel de xenofobia, sea a nivel de racismo, sea a nivel de género. Entonces siempre, pero además venimos de capas y capas de historia en eso, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que yo he encontrado es esa, tú vas a querer más conciencia aún y ser
compartir esos espacios de conciencia con las personas que están en tu entorno. Yo creo que los cambios, yo no le quito valor a las grandes movilizaciones y a los grandes eventos que se hacen sentir, y yo creo que también son necesarios, pero ese trabajo de hormiguita que vamos haciendo en lo cotidiano, en esos puntos de vista. O sea, a ver, yo me hacía consciente cuántas cosas de manera ingenua, probablemente, o por repetición de costumbre, por ejemplo, en mi casa, yo adquirí bajo una cultura machista, sin haber probablemente vivido grandes, o sea, como otras situaciones, o sea, digo grandes en el sentido de cosas muy fuertes, muy duras, o sea, o un maltrato, o sea, que son cosas totalmente así que tú dices, bueno, esto quiebra algo, ¿no? Pero tú ves como en esa cotidianidad, como somos también hijos de esa cultura, y tú vas a querer hacerte más consciente para elegir distinto. O sea, una de las cosas que te permite ser más consciente y que inevitablemente tu entorno, porque, a ver, tú puedes decir, bueno, entonces yo elijo este tipo de herramientas o de técnicas y lo voy a aplicar para mi vida. ¿Y qué pasa con ese resto de personas? Bueno, yo cuando comencé en Access, como decía, lo estaba haciendo para mí. Y realmente entre conversar con las personas y tal, empezó a venir gente a correrse barras conmigo, compré una camilla, después empecé a conversar de las herramientas, después les quería dar todas las herramientas a todo el mundo y después me daba cuenta, una vez escuché, tú tienes una caja de herramientas y primero escucha qué es lo que necesitan, porque si le das todas las herramientas probablemente no logran resolver lo que quieren resolver. Entonces tú vas a querer conectar aún más con la conciencia para poder ser esa contribución en esos espacios. Y cuando tú los empiezas a utilizar, es sorprendente cómo todo a tu alrededor empieza, mira, pero ¿qué estás haciendo tú? Pero mira, hay cosas que sin yo explicar mucho, sin que una persona vea un video completo de algo así o escuche la explicación de todas las herramientas y de qué es Access, tú le dices, haz esta pregunta y observa qué se crea aquí, o si tú dejas de hacer importante eso y solo eso, y ya la gente empieza a modificar ciertas conductas, ciertas cosas, porque somos un cúmulo de todos esos puntos de vista, ¿no? Entonces, cuando yo me empecé a ser consciente de todo, mira, pero sí, o sea, probablemente mi mamá no tuvo la intención de criarme porque esta era la idea, pero era las herramientas que ella tenía y la forma de como ella y mi papá lo conocían, era lo que conocían y fue lo que pudieron darme. Bueno, pero yo puedo elegir. Cuando hablaba al principio de la libertad de elegir, yo puedo elegir funcionar de manera distinta. Entonces, bueno, yo no tengo hijos, pero entonces tengo hijos, les voy a transmitir eso, a mis amigas les voy a transmitir eso. Y cada una, ¿sabes? Irá como, cada persona va tomando, de hecho, lo que mejor le funciona de eso. De hecho, mi compañero es una persona totalmente, para mí, racional. Yo también tengo una cuota de racionalidad muy importante y es computista, o sea, muy desde los números, además muy poco o sea, quizás la energía, me atrevo a decir, desde el punto de vista más científico, todo lo que es demostrable es lo que existe. Entonces, resulta que es mi cómplice, es mi compañero, me acompaña en todo. Yo digo, mira, van a venir personas a correrse barras, bueno, y me acompaña, me ayuda, va, viene. De hecho, en una clase de barras te puedo decir que le digo, mi amor, necesito a alguien para explicar dónde poner los dedos en la cabeza. Y me dice, vale, yo soy. Se acuesta y es uno de los que duerme profundo, además. Es uno de los que duerme profundos y no tiene puntos de vista con eso y probablemente recibe más porque no tiene puntos de vista al respecto. Entonces tú ves cómo incluso no tiene que practicar lo mismo que yo practico ni de la forma de como yo lo hago, pero ya hace una incorporación. O sea, es cuando tú eres la invitación con los hechos. Entonces yo creo que eso es una cuota importante en este tipo de prácticas y de herramientas, o sea, verlo desde allí. Todo lo otro también es importante, o sea, yo creo que hay que llegarles por muchas formas, pero o sea, esto que haces tú con disruptivas, o
sea, una de las cosas, fíjate que yo entré en disruptivas y yo todavía había cosas como que no entendía como muy bien. Yo le preguntaba a Yuri, pero ya va, y yo voy a recibir clases de criptomonedas, yo he leído como algunas cosas, o sea, yo no, pero cuando leía, ¿qué es lo que a mí más me hacía como vibrar? Eso de autonomía financiera para las mujeres. Y las mujeres en el área de inversiones. O sea, cómo incursionar allí. Y yo creo que ya esto, el número sean 50, 100, 200, 1000 mujeres que estemos acá haciendo esto, ya se está generando una cultura y unos puntos de vista distintos, ¿no? La lectura de los libros, las herramientas que vamos a compartir mañana, podemos compartir, y esto puede ser el inicio del camino de compartir herramientas para cambiar, modificar, mover o sacar provecho a los puntos de vista que tenemos respecto al dinero, que vienen de ser culturales, vienen de ser familiares. De hecho, sabes que es muy cómico, tú dices, haz una lista de todas las frases y los refranes con respecto al dinero que tú has escuchado. Escríbela, te vas a reír, háganlo. Todas. Me arropo hasta donde llegue la cobija, bueno, el tema de las lochas, los medios, o sea, todo lo que escuchamos de todos nuestros abuelos y Sí, esa es todo, la si te das historia sin cuenta, fin. y todo Escasez es por en todos lados. función de la escasez y da risa y uno lo dice coloquialmente así como cómico, jocoso, pero forma parte de la cultura y se te queda aquí y se te quedan las acciones. Es mejor es como es lo de pájaro en manos que 100 volando, ¿no? Y entonces cuando nos atrevemos a aventurarnos un poco más, por ejemplo, cuando la evaluación de riesgo, y dice, bueno, probablemente, o sea, tú aseguras lo que requieres de lo básico, pero arriesgate con el resto, porque es que esa es la forma, o sea, cuando hemos creado grandes cosas en nuestras vidas es porque hemos pasado ese límite de lo que creíamos que era inamovible. Bueno, a mí me ha ocurrido, yo digo, no se ha ocurrido, pero yo creo que es así, yo creo que es así, pero normalmente eso es grande y a veces creemos que es mágico. Ay, no, qué suerte la mía. Y lo creaste tú. O sea, tú fuiste capaz de mover ese punto de vista o tú fuiste capaz de moverte de ese espacio donde antes no te movías y creaste algo más. Entonces, Claro, es un ejercicio de ir como de lo individual a lo colectivo, de lo individual a lo colectivo, que es bueno, también es el trabajo que voy haciendo en Disruptivas, es, bueno, la educación financiera es un ejercicio individual, pero puede volverse colectivo cuando le claro, ponemos sororidad al asunto. Entonces claro. creo que sin duda el tema de la conciencia puede también ser así, ¿no? O sea, entrar de forma individual por una u otra herramienta y cómo a través de una marca, de un negocio, de una organización, vamos entonces proyectándolo colectivamente para que cada vez eso haya también más conciencia individual y colectiva de dónde estamos. Y creo que forma parte, ha habido como un estallido de lo abordaje de lo holístico de un tiempo para acá, la verdad, esto quizás hace unos 5 años para nada estábamos en este punto, o sea, no era común la gente hablando de barras de access, constelaciones familiares, ayahuasca, no sé qué, como todo este abanico que vamos a estar viendo, por Sí. cierto, aquí en las tertulias, hace unos 5 años eso era como muy lejano, lo máximo era, bueno, la psicoterapia clínica, y era así medio, y todo era como una vergüenza estar en terapia, así como, bueno, no se lo diga a nadie, tal. Y ahora es mucho más abierto, se disfruta, creo que ha habido como una expansión de conciencia interesante. Quizá en los espacios colectivos, incluso en los espacios feministas, me atrevería a decir todavía, desearía, es parte también de mi trabajo bueno, voy haciendo porque me va resonando, de mirar este lado de la conciencia individual y cómo sin duda podemos proyectarlo a lo colectivo para a fin de cuentas partir desde más conciencia, desde más equilibrio de estas energías femeninas y masculinas, además, sin dejar de enguerrillarnos con diferentes perspectivas que el machismo ha tergiversado a conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, me pones piezas en este mapa que voy haciendo, agradecida, Meli. Claro, claro, y fíjate que bueno, una de las ideas que tenemos, yo creo que históricas,
es de la lucha, la resistencia para lograr grandes cambios. Y yo percibo como una conciencia distinta de eso. Además que estos días lo he escuchado muchísimo y he tenido la oportunidad de mencionarlo también muchas veces, es lo de que lo que resistes persistes. Entonces, ¿cómo puedes hacer más bien que esa conciencia que tú tienes o ese saber que tú tienes logre hacer un importante cambio y no necesariamente desde la confrontación, ¿no? Y ahí hablando un poco, por ejemplo, con el tema, a veces se requiere, o sea, a veces también tenemos que ser la energía que se requiera, ¿no? Y probablemente se requiere. En estos días estaba en una clase y la profe conversaba sobre un caso de alguien que pedía más amabilidad en su vida y se le había presentado una situación donde le había contestado mal a otra persona y que se sentía mal porque no había sido amable, ¿no? Entonces, luego de unas preguntas que la profe le preguntó, era lo que se requería en ese momento, y resulta que después la conciencia que tuvo esa muchacha, lo que se dio cuenta, porque, o sea, cuando te das cuenta de algo, o sea, para mí justamente estar en conciencia es darte cuenta de cosas, ¿no? Entonces yo a veces digo, ay, tuve la conciencia, bueno, que lo decimos mucho, la concienciación de cuando te das cuenta de algo, ¿no? Entonces la muchacha se dio cuenta que una forma de ser amable fue haberle contestado mal a esa persona. Porque, bueno, paró allí justamente la actitud que tenía esa persona con respecto a varias personas. Ella fue la que tuvo como el valor de decir, bueno, mira, ya, hasta aquí. Y entonces, aunque parezca contradictorio, o sea, porque si sabemos, salimos también como de las definiciones explícitas y teóricas de las cosas, te das cuenta que al final eso puede ser un gesto de amabilidad, ¿no? Sí, no caer en el positivismo tóxico tampoco. Claro, no, y no es una cosa así de que todo tiene que ser así inmaculado, ¿no? A lo mejor Claro, puedes lograr perfecto. ese inmaculado, pero tienes que transitar por esto, tienes que reaccionar Claro. de tal manera, o tienes que decir lo que piensas, o sea, porque no es que, ay, no, no, alzas la voz, no, pero probablemente a veces no se requiere que alces la voz para tú expresar lo que quieres decir, lo importante es expresarlo de manera puntual, pero otras veces te tocará elevar un poco más la voz para que puedas ser escuchado, entonces la conciencia es que tú sepas confiar en ese saber que tú tienes y ese saber es el que te va a decir en un momento determinado qué es lo que se requiere acá. Que es de hecho es una de las preguntas que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando, sabes, como que no sé qué hacer en esta situación, yo pregunto, ¿qué es lo que se requiere aquí? ¿Qué es lo que se requiere aquí de mí? Por ejemplo, que hacer preguntas es una de las herramientas que vamos a ver mañana. Entonces, es que se requiere aquí de mí y entonces tú abres la posibilidad a que se muestre algo. Entonces ya tú vas a estar, yo digo alerta, pero lo que vas a estar es mirando, ah, mira, yo probablemente aquí puedo hacer tal cosa. Ah, lo que yo pensaba que era por este camino, pero no me di cuenta que este era más cortico y yo puedo estacionar el carro aquí y es más seguro. O sea, entonces tú abres la posibilidad de algo más, pero si tú ya concluyas que es por un lado y es así, entonces cierras la puerta a las posibilidades, a más posibilidades, ¿no? Entonces todo Claro. eso te lleva, o sea, todo eso es parte de la conciencia, o sea, aunque parece que ahora que estamos hablando como de muchas cosas, para mí es parte justo de estar consciente, de estar presente en tu vida, Estar de despierta. estar, sí, es un poco como estar despierto, o sea, nosotros hacemos más como Claro. estar presente y en ese estar presente tú puedes, esto, y no siempre te la vas a saber, o sea, porque tampoco Claro. es una cosa así que te lo sabes y es definitivo y ya resolví toda mi vida, o sea, pero tú vas viendo, como tú viste, me stalkeaste y viste, y tú dices, yo me veo y yo digo, ¡Vístiale! Mira todo lo que ha pasado, Otra. todo lo que ha cambiado. No, Y mira, ya no me bellísima. enrollo por esto. Y mira, ya me atrevo a hacer más cosas, Increíble. ya veo una inversión en disruptivas y digo, ay, yo le voy a meter a esto. Claro. Entonces, tú ves que vas soltando puntos de vista y lo reconoces y eso te da más espacio, ese más espacio de ti, más Oye, espacio para tener eso. más posibilidades. Voy a volver a ver la entrevista y voy a sacar todas las frases maravillosas que has dicho. Eso, por ejemplo, me encantó. Tener como más acceso a uno, definitivamente es algo, nada, que creo que es tarea de todos los seres humanos y eso es lo que nos va a permitir evolucionar, además. Cuéntanos qué vamos a hacer mañana. Ok,
Mira, mañana vamos a usar estas herramientas. Yo voy a seleccionar, ya tengo unas herramientas para compartirles. Vamos a jugar con esas herramientas. O sea, una de las cosas chéveres, que las que nos invita, para mí, que nos invita a Access, es a jugar. O sea, que vuelvas a ser, ¿sabes? Esa niña que fuiste y que confiabas y que invitabas a otra amiga sin conocerla. Mira, ven, vamos, jugamos y tal. Y agarras un juguete nuevo y te atreves a darle las vueltas los niñitos que juegan con las cajas y tú dices, pero el juguete está dentro y juegan con las cajas. Entonces jugar con esas herramientas y ver qué se puede mostrar. Ahí va a ser como bien chévere porque las comparto, las explico y bueno, sería como muy interesante que también la interacción de las personas pregunten y lo que se les ocurra y si lo uso así, bueno, a lo mejor, porque además siempre, o sea, ese saber que yo decía ahorita de reconocer que sabes, no es solamente de saber, o sea, aprenderte una herramienta, es de usarla, te vas a dar cuenta, pero yo he hecho eso antes, pero yo no sabía que eso podía ser una herramienta. Ay, yo siempre hago eso, pero le tengo otro nombre. Ay, yo lo leí en otra cosa. Además que los caminos para la conciencia son amplios y diversos. Entonces probablemente vamos a encontrar cosas que ya conocemos, entonces, pero yo lo uso así, y descubrimos otra forma de usar la herramienta. Entonces que nos atrevamos a que sea esa tertulia, que yo voy a compartir las herramientas, pero que todas sean parte de ese espacio y compartamos allí y nos divirtamos. Y después que se lleven esas herramientas para hacerlas, yo siempre digo, bueno, una por semana, hoy voy a jugar, esta semana voy a jugar con esta herramienta y voy a ver qué se crea a partir de eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la dinámica que planteo para mañana. Genial, entonces la invitación es para mañana a la misma hora que arrancamos esta sesión, 2 p.m. Costa Rica, 3 p.m. Colombia, 4 p.m. Venezuela y creo que 9 p.m. Europa. Allí pueden, les vamos a poner los horarios igual en la descripción de este video, pero también tienes otras actividades presencial porque estás en Caracas. Cuéntanos, porque el sábado también tienes una bellísima sesión con María Lisset, que es una de nuestras próximas invitadas también en esta sección de tertulias disruptivas, y que justo ayer además invitadísimas también a la cuenta de María Lisset, María Mandala 13 en Instagram, para que vean la entrevista que le hizo ayer también a Meli, esa conversa que tuvieron entre las dos. Por la sesión que van a tener el sábado, que va a ser presencial, mañana la vamos a tener virtual, pero el sábado si están en Caracas tampoco, eso no tiene pérdida. Si están en Caracas, por favor vayan a esa sesión, no se la pierdan. Entonces, bueno, cuéntanos los detalles de lo que va a ocurrir el sábado en Caracas también. Claro, el sábado es una muy bonita y gran oportunidad para, si no conocen estas técnicas, sea las barras de Access o sea las constelaciones familiares, tener una aproximación, saber de qué van, experimentarlas. Entonces es como chévere porque yo hace como un par de semanas, el 15 de enero, organicé una muy bonita jornada en el Parque del Este. Bueno, éramos aproximadamente 20 practicantes entre practicantes y facilitadores de barras de Access y dimos de manera gratuita a 80 personas en el Parque del Este barras durante un poco más de mediodía, pero mediodía en promedio, y nos permite intercambiar también nosotros. Fue una experiencia muy linda que María Lisset nos acompañó. Entonces yo primero estaba buscando un espacio para hacer esta jornada, que después terminó siendo en ese espacio maravilloso del Parque del Este, además en pleno contacto con la naturaleza. Y conocí a través de Vic a María Lisset, y ese mismo día que fue buscar a conocer el lugar que ella tiene en Santa Mónica, nos sentamos a crear esta idea que se va a materializar el sábado para compartirlo con más personas. Así que todas las que quieran acercarse nos pueden contactar a María Lisset o a mí. Entonces allí les daremos como todas las instrucciones y nos pondremos de acuerdo. Y bueno, eso, lo virtual, así como decía María Lisset ayer, lo virtual y chévere, ya nos hemos incorporado muy bien a esto, ¿no? Que es uno de los regalos, porque si parte de estar en conciencia es también ver qué regalos hay en todo lo que se nos presenta. Y uno de los regalos es que, bueno, hemos ampliado los espacios de
compartir, y estos espacios online yo creo que nos han nutrido muchísimo, pero el contacto físico ya sabemos que también termina siendo como muy agradable, el podernos escuchar y mirarnos a los ojos ahí en vivo y directo, así que a eso también las invito ese día, quienes no nos conozcamos, que ese sea también una oportunidad para eso. Entonces, bueno, eso va a ser el sábado a las 9 de la mañana en Santa Mónica, les daríamos la dirección, y se estima que sea mediodía, o sea, hasta las 12, 1 de la tarde, según vaya la dinámica de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, una mañana distinta. Divino, sí. Y además van a tener transmisión virtual vía Telegram, entiendo, para que, bueno, las que no Sí, estamos en Caracas, al menos ahí metamos el sí. ojito a ver, seguir curioseando, ¿no? Sí, sí, exactamente. Así, esa parte técnica la está coordinando por Eliseo, pero esa es la idea, que Bueno, también tengamos allí, una cuota de virtualidad allí para quienes quieran estar allí presentes también y no estén acá en Caracas. claro, allí en el grupo de las tertulias disruptivas que tenemos en Telegram, que te invitamos a ser parte, igual vamos a estar compartiendo todos los detalles, tanto la cobertura virtual que van a hacer el sábado, como, bueno, si están en Caracas, pues aprovechar evidentemente esa presencialidad y ese contacto humano que sin duda nada lo sustituye, ¿no? Hace falta. Y también tienes sesiones 1 a 1, ¿verdad? Tienes terapia individual, cuéntanos un poco de eso, dónde Sí. atiendes, acceso, números. Ok, muy bien. Yo cuando estoy acá en Caracas, bueno, yo vivo en Chacaíto, al final de la avenida Casanova, para las que conocen Caracas, así que súper céntrico, a una cuadrita del metro. Y aquí, bueno, tengo mi espacio con mi camilla y aquí recibo amorosamente, además en este lugar que es tan especial para mí, que es mi casa, recibo a las personas y podemos correr barras, hacer sesiones de barras. Hay algo adicional, hay muchas cosas adicionales, ¿no? Pero hay otra técnica que también es parte de Access Consciousness que se llaman procesos de cuerpo. Ese se parece un poco más al Reiki porque es en el cuerpo, no en la cabeza, sino en el cuerpo, e incluso muchos atienden situaciones que tienen que ver con la salud. Esos también procesos, yo no formo en esa área, pero sí he recibido mucha información, formación en los procesos de cuerpo, y entonces, bueno, también hago esos procesos, o sea, según lo que la gente requiera, así que puede ser desde cuestiones físicas, emocionales, o sea, todo lo que nosotros requiramos que podamos atender, o simplemente para relajarnos, para darnos un gran regalo y disfrutar. También las barras sirven para eso, que además es parte de la salud, parte de la buena salud. Y bueno, adicionalmente a eso, doy algunas clases online, si me siguen, Belier Reyes. Normalmente por allí, yo, bueno, soy un poquito, yo soy muy acuario y muy acuario para todo. Entonces yo voy, publico, y a veces no publico, pero casi siempre ando por allí. Y los eventos, las actividades, casi siempre las estoy compartiendo, las mías, las de las personas con las que también estoy creando en conjunto, por lo menos en el área de Access, siempre estamos allí como haciéndonos referencia. Hay muchas actividades. Hay actividades pagas, hay actividades gratuitas, hay mucha información en internet, así que no crean que todo para saber Access se tiene que pagar. O sea, hay mucha información con la que podemos acceder a más conciencia. También soy facilitadora certificada de barras, o sea, por lo tanto, yo formo a personas para que puedan ser practicantes de barras. Esto quiere decir que si tú tomas una clase de barras, es una clase como de 8 horas durante todo un día, donde recibes herramientas, un manual, la plantilla de cómo hacerlo. O sea, es una clase bastante completa y divertida, porque te abre como la perspectiva de muchas cosas. Bueno, no voy a poner aquí expectativas, pero bueno, te puedes formar, te puedes formar, y después de esto eres un practicante certificado de Access, o sea, tú vas a tener tu diploma, tu certificado, y vas a poder o sea, vas a poder tú correrte barras, lo vas a poder hacer a las personas que están a tu alrededor, pero también vas a poder cobrar por ello, o sea, vas a tener la certificación que te va a dar la posibilidad de que puedas hacer de esto también una entrada de dinero y tal.
Según las formaciones, bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, esa de solo tomar la clase de barras te permite dar las barras. Las otras clases online normalmente es para que tú vayas adquiriendo herramientas, para que tú crees una realidad distinta en tu vida. Entonces, bueno, de todas maneras yo voy a ir compartiendo un montón de cosas con mi amiga Mariana Tariba, que la mencioné al principio. Ella tiene un club de lectura los lunes y ese es de acceso gratuito. Además, ella siempre está leyendo libros bien interesantes con herramientas también muy chéveres de Access y así hay bastante información allí a la mano. Ah, bueno, divino. Bueno, ya conocen a Meli Reyes, entonces, nuestra referente, porque yo estoy descubriendo este mundo de las barras de Access por ti. Así que bueno, también en nuestra página web vamos a tener información de Meli, y además vamos a tener promociones especiales, si vienes de parte de Disruptivas, para que justamente participes con cupones de promoción con las sesiones tanto individuales como grupales de Meli. Así que Meli, muchísimas gracias de verdad por participar en esta primera sesión. Allí vienen los camiones de piña para que vean que no. Mira, piña, qué rico. Pasan un montón, este país es impresionante como produce piña. Un container completico de piña. Pero bueno, aquí tuvimos entonces a los camiones de piña, a Meli, conversando entonces sobre toda esta ruta, de entender que no todo es para todo el mundo, pero en la medida en que vamos conociendo la diversidad que hay, aquí el ejercicio es identificar qué es lo que más resuena, qué es lo que más sentido te hace, y como en las inversiones, aquella inversión que resuene para ti, pues ve a fondo, en formación, en especialización, en inversión, y hazlo parte de tu portafolio de inversiones. Aquí es hacer parte del portafolio terapéutico, porque para tener salud mental creo que, como tú decías en la sesión de ayer, no hace falta tampoco quedarse con una sola herramienta, sino también probar, fusionar, porque se van potenciando, además, como ustedes hablaban ayer con las constelaciones y las barras, se potencian entre ellas, así que esto es una ruta divina, además, súper relajante, que mañana vamos a tener una pequeñita experiencia virtual de acceso completamente gratuito, así que bueno, súmate al grupo oficial de Telegram de las tertulias disruptivas para que participes en estas, y en las 11 que vienen, probablemente más, pero en principio las 11 que vienen, los últimos miércoles de cada mes, vamos a tener una invitada, así como Meli, en diferentes rutas, y los últimos jueves de cada mes vamos a tener entonces la sesión práctica guiada por nuestra invitada del mes. Así que bueno, Meli, un gran abrazo desde aquí de Costa Rica. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio y nos vemos mañana entonces a la misma hora. Muy bien, muchas gracias a ti. Honradísima, de verdad, feliz tarde. Un abrazo para todas.